podrán verlo en nuestro canal de YouTube y en cualquier caso mandaremos a todos los participantes y a todas las personas que solicitaron su presencia en este webinario, les mandaremos el enlace con esta grabación. Bien, antes de nada, bueno, pues agradecerles su interés por acompañarnos y sobre todo gracias a los antiguos alumnos de INTEF y a todos los suscriptores del servicio SMN Premium por compartir con nosotros una vez más una tarde en torno al trading. Bueno, como sabéis muchos de vosotros, tanto José Luis Cárpatos como Sergio Moore, como yo, nos hemos incorporado en los últimos días a Esfera Capital, al grupo Esfera Capital, tanto en la agencia de valores como en su gestora. La verdad que, bueno, para nosotros es un proyecto ilusionante y con la idea de poder, bueno, pues ofrecer muchos más servicios de los que ya teníamos, a los que ya eran clientes y amigos nuestros y, bueno, pues sobre todo también intentar que se nos quieran unir en esta nueva aventura, en la que ya llevamos muchos años, pero siempre con una doble idea, la de formar y la de ofrecer productos y servicios para que el mundo del trading por lo menos nos sea un poco más sencillo y más seguro y sobre todo también para que nos sea más rentable. Bien, vamos a empezar con este webinario, una serie de webinarios que haremos periódicamente, siempre de una forma gratuita, con la colaboración de INTEF y con la colaboración de Esfera, en las que queremos acercarles a herramientas que sean muy sencillas, o sea, que estén a la mano de todo el mundo, que en la mayoría de los casos son gratuitas, en que algunos también hay herramientas que las venden a precios a veces disparatados, ¿no? Pero que normalmente siempre las encontramos en plataformas de gráficos o por internet, siempre vamos a encontrar los códigos de estas herramientas. Y fundamentalmente lo que nos van a servir es para complementar nuestro trading. O incluso en algunos casos como una herramienta exclusiva de trading. No vamos en estos seminarios, en estos webinarios, a dar métodos de trading, sino a dar herramientas que puedan complementar nuestros métodos de trading, ¿no? En muchos casos yo por lo menos he visto a operadores y alumnos nuestros las pantallas a veces con demasiados gráficos, con demasiados indicadores, con multitud de señales, ¿no? Y realmente eso lo que oculta muchas veces es lo que más nos interesa ver, ¿no? Que es el precio de la acción, ¿no? El precio del subyacente, que al final es el que nos va a decidir si entramos y cuándo salimos, ¿no? No quiero ni yo, ni José Luis, ni Sergio, que luego me precederán, tirar ninguna teoría ni ningún método de trading a la basura, ¿no? Yo por lo menos no soy quien para criticar el método de trabajo de cada uno de ustedes, ni de cualquier persona que se dedique a este mundo, ¿no? Ni sobre todo tampoco ni la validez o no validez de los indicadores. Hoy lo que queríamos explicar es simplemente un par de indicadores muy normales, en algunos casos muy antiguos y muy viejos, pero que son muy utilizados y que sirven muchas veces para hacer trading solo con ellos y para poder complementar el sistema del método que tenemos, ¿no? Ojo, no quiero contribuir a lo que acabo de decir, o sea, no quiero que en las pantallas o no queremos que en las pantallas se ponga un indicador más que se sume a los X indicadores que tenemos y que al final entremos en eso que he criticado, que son pantallas que no nos dejan ver el precio de la acción. Aquí nosotros lo que queremos es simplemente explicar un par de indicadores. En el día de hoy vamos a explicar solo un par de ellos y analizar la fiabilidad que tienen esos indicadores, ¿no? Luego cada uno de vosotros, cada uno de ustedes, serán los que decidan si lo aplican o no lo aplican. Los dos que hemos elegido para este webinario no son solo utilizados por traders profesionales, sino casi todos los algoritmos y casi todas las máquinas de alta frecuencia cuentan con ellos. Incluso algunos han llegado de estos indicadores a hacer métodos de trading. Vi el otro día que uno de ellos, del que vamos a hablar, el Supertrend, había un programa, un sistema automático premiado durante 21 años seguidos, si no me equivoco, que estaba basado única y exclusivamente en ese indicador, con algunas matizaciones, ¿no? Un indicador tan sencillo como el Supertrend, ¿no? Hoy hablaremos del Supertrend y también vamos a hablar de los
pivot points. Como veréis, absolutamente nada nuevo, ¿no? Vamos a ver, y sobre todo luego Sergio y José Luis entrarán en algunas variaciones de estos indicadores, pero al fin y al cabo son evoluciones de algo tan conocido como lo que os he comentado, ¿no? El supertrend y los pivot point. Bueno, vamos a intentar, porque hemos tenido un pequeño problema con la conexión antes de empezar. Voy a intentar compartir la pantalla. Perdón, un momento. Perdón, porque no es esta la pantalla que quería compartir. Bueno, en esta pantalla tenemos el primero del que vamos a hablar de ellos, que es el supertrend. El supertrend es un indicador de tendencia, o sea, y nació fundamentalmente para calcular lo más complicado que debe ser la decisión que tomemos en nuestro trading, que es los puntos de salida. Los puntos de entrada quizás sean los más fáciles de localizar cuando tenemos un método de trading. Lo más difícil siempre es cuándo tenemos que tomar la decisión de salida. Psicológicamente, la salida, tanto por el miedo que tenemos a los beneficios como para el miedo al reconocimiento de nuestras pérdidas, es la decisión más difícil y donde más nos equivocamos normalmente cuando hacemos trading. Como veis, este es un indicador, está hecho en este caso sobre el S&P en 60 minutos, pero es un indicador, luego entrará más en profundidad Sergio para hablar de él, pero es un indicador simplemente que nos marca la tendencia. Es muy visual, como veis es muy visual, simplemente cuando el indicador cambia de tendencia, cambia de color, y con él, y simplemente en este caso con una media de 200, como vemos, el indicador se comporta bastante bien. Insisto, siempre para las salidas de nuestra posición. El supertrend se basa en dos indicadores, el ATR, que como sabéis es el indicador más conocido para medir la volatilidad, y el CCI, el Commodity Channel Index, que es uno de los indicadores más comunes para indicar las zonas de sobrecompra y de sobreventa. Entonces, bueno, el supertrend se calcula usando una serie de coeficientes que miden la volatilidad media en determinados periodos de tiempo, y la gran ventaja que tiene este indicador es que lo podemos utilizar en periodos desde un minuto hasta en gráficos de días. Funciona casi siempre bien. Lógicamente, ¿cuándo funciona mejor este indicador? Cuando estamos en tendencia, en movimientos laterales, como probablemente podamos tener en los últimos días en algunos subyacentes, como es el DAX, bueno, siempre va a ser mucho menos fiable, o mucho menos claro, no es que sea menos fiable, sino mucho menos claro que en un movimiento tendencial. Aquí, como vemos, se comporta bien. Si hacemos pues a lo mejor un trading tan sencillo como puede ser un trading con una media de 200, en este caso está puesta aquí una media de 200, vemos que los puntos que nos marca, este punto por ejemplo que nos marca de ruptura de la media de 200 hacia abajo, tenemos el indicador también en estos momentos en una tendencia bajista, y nos marcaría clarísimamente el punto donde deberíamos tener que salirnos, ¿no? Que es el cambio de la tendencia, puesto que hemos entrado a cortos, aquí nos estaría indicando que es el momento de salir, con lo cual, bueno, pues siempre tenemos para nuestros stops posiciones bastante claras con este indicador. Lo he puesto con una media de 200 por poner la forma más sencilla de trabajar, pero simplemente, insisto, es un indicador que nos va a ayudar en los momentos que queramos tomar la decisión de la salida. No quiero extenderme más con este indicador, y sobre todo era simplemente hacer una pequeña presentación de lo que es el supertrend, porque Sergio va a profundizar más en el tema y sobre todo en el tema de estos indicadores utilizados con price action. No sé si me oyes bien, Sergio. Voy a detener el... Sergio, cuando quieras, si quieres te paso el micro y ya puedes tomar tú la palabra. Perfecto, pues voy a compartir mi pantalla.
Muy bien. Pues bueno, por enlazar un poco el hilo conductor que ha transmitido Carlos, este es un poco el indicador que estamos comentando. Es decir, es el supertrend, un indicador que básicamente lo que trata o lo que intenta buscar es una combinación entre lo que es el movimiento tendencial del precio ponderado, digámoslo de alguna manera, con la volatilidad. De hecho, tal como decía Carlos, en su fórmula matemática lo que hay dentro es el ATR o el Average to Range, que al final lo que intenta capturar es exactamente lo que es las explosiones de volatilidad. Entonces, es un indicador que a nivel de tendencia es tremendamente ágil, no da excesivas señales falsas, como podéis ver, y por entrar un poco en detalle, fijaros que normalmente se suele parametrizar con eh, una distancia o un length que pone aquí de 10, que es, digamos, el componente de ATR que está midiendo en términos de barras y luego un coeficiente para darle pues más velocidad o menos velocidad al componente de volatilidad. Fijaros que la clave es que cuando el mercado gira con cierta velocidad, y esto es un ejemplo diario del SP, y luego bajaremos a otros time frames, al darse una ruptura al alza de volatilidad, el indicador posiciona muy bien y mantiene muy bien, digamos, lo que es el impulso del mercado en toda su tendencia, lo que nos permite pues, varias formas de utilizar este indicador y vamos a entrar un poco en ello. Básicamente, digamos que una de las primordiales que se suele utilizar a nivel estándar es utilizar este tipo de indicador como un stop dinámico de seguimiento para salirte fuera de las tendencias. Pero lógicamente eh, la clave de ello es que elimina mucho ruido de micromovimientos o movimientos intermedios. Por lo tanto, lógicamente cuando tengo un indicador tan sesgado al alza como es este, pues muchas de las estrategias pueden ir sesgadas en el sentido del propio indicador que perfila mucho o clasifica mucho la tendencia del mercado para posicionarnos con ella. ¿Cuál es la parte que yo os quería comentar un poco en el momento que tengo? Pues utilizar un poco lo que es la acción del precio sesgado o acompañado de este tipo de indicadores. Es decir, la acción del precio lo que trata de buscar, amplío un poco el gráfico, es buscar los impulsos y saberlos leer. Es decir, fijaros, por ejemplo, que podemos tener zonas como esta, en las cuales tenemos áreas, ¿vale?, que aparece bastante ruido. El indicador aquí, fijaros que lo que hace un poco es intentar quitar ese ruido. Por tanto, ¿cuál es un poco la filosofía del price action con este indicador? Pues intentar buscar barras de giro o intrabarras, intraday bars que a veces se suelen formar para, acompañándolas un poco con el sesgo direccional del mercado de fondo, pues posicionarnos a favor de lo que es el flujo de mercado, ¿no?, que nos lo está especificando muy bien el indicador. Fijaros, por seguir un poco avanzando, como lógicamente en zonas que hay cierta impulsividad, y insisto, estamos en un gráfico del SP de barras diarias, el indicador pues marca zonas donde nos está diciendo de una manera u otra que los trades nos tenemos que tomar un poco la dirección de esta envolvente o este indicador que aquí nos está diciendo, como el precio está por debajo, que posicionemos las estrategias en cortos hasta que el propio indicador se gire. Es una forma de filtrar, aunque muchas veces, como decía, se utiliza mucho como un stop dinámico de seguimiento si tengo una posición abierta, es una forma de filtrar en muchas ocasiones eh, las entradas que podemos tener con otros sistemas, sea el price action que os estoy comentando yo, o a lo mejor con otros osciladores mezclados, o el propio feeling de mercado que uno pueda tener, o sobre compras, sobre ventas. Por ejemplo, eh, podemos encontrar zonas vamos a buscar alguna, que por price action nos puedan motivar a buscar algún tipo de giro en contra. Entonces, eso lo podemos intentar forzar un poco con este tipo de indicadores. Por ejemplo,
es muy común que cuando en el mercado hay tendencias muy definidas o muy establecidas, lógicamente los periodos contra tendencias son de más corto plazo. En este sentido, por ejemplo, fijaros que el price action muchas veces se juega con lo que son pautas en ABCs y estas pautas pues, pueden permitirnos buscar patrones de este estilo que se ven muy bien con las velas Heiken Ashi, como os estoy dibujando, y tras esas pautas, tras una tendencia muy fuerte alcista, intentarlas aprovechar para retomar tendencia alcista, afinando un poco más con técnicas de price action y luego, una vez que se confirman los movimientos, pues lógicamente el propio indicador de tendencia puede permitir el supertrend utilizarlo como un stop dinámico o bien seguir analizando con pautas y en base al indicador pues estos movimientos que siguen estableciéndose. Es decir, al final nos va a quitar bastante ruido. Los espacios temporales pues se pueden utilizar los que queramos. La verdad que es un indicador que funciona bastante bien en cualquier espacio temporal y que, como cualquier indicador de tendencia, en las zonas de la lateralidad pues nos va a penalizar más. Pero fijaros que en general, salvo alguna zona, podría ser esta un poco más lateralizada, nos va a marcar bastante bien lo que son, vamos a coger esto para que lo veáis, lo que son las tendencias primarias, que es un poco lo que nos interesa. Lógicamente, cuando tengamos estos escenarios, el indicador, al no ser un indicador tendencial, pues va a cambiar mucho más rápido de signo, pero al margen de ello, fijaros que va a permitir siempre darnos unas pautas bastante adecuadas de posicionamiento, incluso los laterales, si cogemos escalas temporales de cierta amplitud como esta. Si ya bajamos a ciertas escalas, vamos a pasar a un intraday y coger gráficos de minutos. Vamos a coger, por ejemplo, algo un poco más agresivo, un 5 minutos. Lo que vamos a tener es, vamos a poner el día de hoy para utilizar un poco como ejemplo. Vamos a un poco para que veamos la sesión. Fijaros que el día de hoy, donde tenemos aquí el corte de las 12, se ha basado en dos, y esto es un gráfico de minutos, se ha basado en dos periodos muy marcados por el indicador, por el supertrend. Es decir, un periodo alcista de inicio y un periodo bajista bastante sesgado. Lógicamente, para un day trader, el tener en un 5 minutos o en ticks o en una escala inferior incluso o algo más amplio, un filtro de este estilo, pues lógicamente permite intentar tomar trades o posiciones en contratendencia, a favor de tendencia, pero con un sesgo bastante positivo del indicador que nos va a quitar el ruido y nos va a permitir entrar con bastante certitud. ¿Vale? Entonces, fijaros, por ejemplo, si subimos un poquito más de escala, vamos a ver que incluso es mucho más marcado las tendencias. El indicador, fijaros que sigue en los periodos, digamos, de cierta tendencia, marcando una buena estructura, y esto nos tiene que permitir buscar esos giros o esos puntos de acompañamiento de seguimiento. Por ejemplo, fijaros en el día de hoy, esto hemos pasado 10 minutos hablando en lo que es mercado de price action. A veces se detectan figuras en las cuales pues, se producen en barras, porque price action es muy de barra, vamos a ampliar un poco más. Se pueden dar falsas zonas, como es esta de aquí, en los cuales si leemos pautas en ABC, normalmente muestran agotamiento de tendencia. El price action no va a entrar nunca con este indicador, pero si tomamos una entrada en esta zona pensando en el agotamiento de la tendencia y nos confirma el supertrend, obviamente nos está confirmando lo que es la propia entrada. Luego podemos utilizar, dependiendo un poco de nuestro aguante o política de riesgos,
lo que sería el mantener la posición hacia abajo, que el propio indicador nos va a tardar bastante en, digamos, sacarnos de esa tendencia si es fuerte. ¿Qué quiero destacar también en esto? Bueno, que al final uno tiene que combinar y utilizar pues, técnicas que son simples, como podéis ver, como esta, que en tendencias os va a funcionar muy bien, en laterales pues os puede, un poco va a haber ruido, pero fijaros que incluso en estos laterales, como el sesgo es ciertamente alcista, es un indicador que no distorsiona muchísimo. Cualquier otro indicador que pongáis os va a dar muchas más señales, mucho más ruido. Fijaros, ¿qué podemos hacer también de cara a nuestro propio trading o la forma de integrar un indicador a nuestra forma de invertir, que es la clave? Ajustarle un poco los parámetros. Es un poco lo que os quería comentar y, por finalizar, también un poco mi exposición. Fijaros, yo tengo aquí dos coeficientes, como he dicho. Uno, que es un multiplicador de la TR y la distancia de la TR. Es decir, yo si le doy o si reduzco el ATR, lo que voy a hacer es que a menor movimiento de la volatilidad, el indicador se va a hacer mucho más sensible. Por ejemplo, si lo bajo a 5, de 10 a 5, y esto lo calculo, lo que vais a ver es claramente un sesgo mucho más cerrado. De hecho, apenas se nota. Vamos a exagerarlo para que veáis. Vamos a poner a 1. Y ahora fijaros que el indicador se ha sensibilizado mucho más. Es decir, aquí nos da una falsa señal cuando no la teníamos y más o menos es igual, pero aquí la señal de antes no la tenemos. Es decir, al horizonte que vayamos podemos jugar un poco con los parámetros, que eso, insisto, depende mucho de vuestro trading, pero a medida que hagáis esta distancia más amplia, ahora la subimos a 20, vais a hacer del indicador algo mucho más estable. No hay que tampoco buscar el parámetro perfecto, porque son la forma que nos adecuemos cada uno en nuestro trading y también la sensibilidad o la rapidez que le queramos dar. Yo prefiero algo relativamente lento y que me sirva luego como apoyo a toma de decisiones mucho más rápidas, sobre todo por barras o por acción del precio, que es digamos, la forma más rápida de tomar decisiones. Pero quiero este filtro, o puedo utilizar este indicador como filtro para validar lo que pueda analizar en el comportamiento de barras, simplemente porque este indicador nos está dando al final tendencia y algo muy importante, tendencia en acompañamiento a lo que es la volatilidad del mercado y por tanto se acopla bastante bien a los cambios de volatilidad que tiene el mercado. Y esta es una de las claves que tiene este indicador y por eso se ajusta tan bien a los mercados con el uso que os estoy comentando. Por mi parte, sería un poco mi exposición. Dejo paso, sin demorar, a José Luis Cárpatos. Sí, Sergio, muchas gracias. José Luis, ¿estás por ahí, me imagino? Sí, hola, buenas tardes. Pues cuando quieras, te dejamos la pantalla. Muy bien, ¿se ve bien? Carlos, ¿se ve bien? Sí, se ve perfectamente. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Bueno, mi participación aquí viene porque estoy dentro de la casa, como soy gestor senior en la gestora de la casa, en Esfera Investment Technology. Y me gustó muchísimo pues esta iniciativa de mis compañeros de poder mostrar, no solo con este, sino con más webinarios que se harán, pues indicadores sencillos y muchas complicaciones, en plan breve, porque yo creo que estas pequeñas pildoritas pues nos vienen muy bien para poder progresar un poquito. A veces las cosas sencillas son bastante importantes. Agradecer especialmente la asistencia a las personas que están conectados desde Latinoamérica, que ya he visto algunos al inicio. Bueno, yo personalmente tras esta explicación que han dado mis compañeros del supertren, un indicador que
hay que darle importancia. Yo he visto en plataformas de Bloomberg y de Reuters que hay pocos indicadores, porque la verdad es que no tienen demasiadas cosas. Este indicador en concreto le gusta bastante a las manos fuertes, sobre todo en la modalidad que ha puesto Sergio de poco ruido, la primera que ha puesto. Es un indicador bastante interesante. Bien, yo me voy a centrar en otro tremendamente sencillo, mucho más sencillo aún que este que acaban de mostrar mis compañeros. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, pues en Forex un par de divisas importantes, la libra contra el dólar, sin irnos más lejos. Este es un par de divisas pues bastante guerrillero en estos días, ha tenido mucho jaleo, se ha movido muchísimo, es decir, que podría ser una temporada no muy favorable para controlarlo con nada, y sin embargo, como ahora vamos a ver, sí que se controla con cosas bastante sencillas. Bueno, yo aquí tengo una media de 100 y otra de 200, que no viene al caso para la explicación que voy a dar, pero yo en lo que quería que nos fijáramos era en estas líneas de puntos que en Visual Chart 6, que es el que tengo yo aquí, pues se abre marcando pivots 0, 1. Pivots 0, 1. Esto es importante porque hay diversos indicadores, igual que el supertrend que acabamos de ver sería supertrend 0,1, modalidad 0,1. También se puede marcar pivots 0,2, donde tendremos un nivel más. A mí me gusta más pivots 0,1 con estos niveles. Si marcamos pivots 0,2 en indicadores, pues tendremos un indicador más. ¿De acuerdo? Ahí están los indicadores. Este sería el supertrend 0,1 y bueno, pues ahí hay... Es que aquí tengo compartidos de otra gente y demás. Los pivot point yo creo que no los vamos a descubrir, todo el mundo los conoce. Todo el mundo los conoce, pero no todo el mundo los utiliza y es una pena. Es una pena porque las manos fuertes sí los utilizan y si los utilizan las manos fuertes va a ser lo de siempre, la autoprofecía que se cumple a sí misma. Porque como todo el mundo lo tiene en la pantalla, pues son niveles importantísimos para la operativa en cualquier plazo. Me da lo mismo, aquí he puesto un ejemplo con un gráfico de 60 minutos, me daría lo mismo con un gráfico de 5 minutos o me daría lo mismo con un gráfico diario para el cual usaremos la fórmula de los pivot point, que nos la calcula ya el indicador, pues para ponerlos, por ejemplo, semanales. Los pivot points son imprescindibles y a las pruebas me remito. Si miramos lo que ha pasado hoy, por ejemplo, en la libra, un par bastante enloquecido desde que ayer la Reserva Federal pues dijo lo que dijo y el mercado ha interpretado que estaba bastante dovish. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, a mí me parece una excusa, pero supongamos que es cierto. La Reserva Federal está dovish y por lo tanto la libra se dispara contra el dólar. Bueno, ¿a dónde retrocede tras el tirón? Este es el tirón brutal que tenemos ayer después de la Reserva Federal pues salir con todas estas cantineras, que a fin de cuentas es que dijo exactamente lo esperado. Pero bueno, ¿hasta dónde retrocede? Bueno, podemos calcularlo por los retrocesos de Fibonacci, pero donde se para de verdad el precio, tras la corrección que se inicia pues, sobre las 10 de la noche, hora española, lo digo por los asistentes latinoamericanos, sería como son 6 horas menos, para quitar, como las 4 de la tarde, se para exactamente en el pivot point, en este pivot point, exactamente, con total exactitud, no es casualidad. Luego, esta mañana da otro tirón, este tirón tan brutal viene marcado por una cuestión fundamental, porque el Banco de Inglaterra pues resulta que ha votado 8-1 para mantener tipos. Ha habido un díscolo, me parece que ha sido Forbes, no estoy seguro, pero creo que ha sido Forbes, que ha votado para subir los tipos. Bueno, esto le ha sonado al mercado, ostras, si hay gente en la Reserva Federal, digo yo, ya la costumbre, perdón, en el Banco de Inglaterra que quiere ya subir tipos, no tardará mucho en contaminar a los demás, ¿no? Pues ala, para arriba que nos vamos. Sí, se ha ido para arriba, pero se ha quedado atascado en este pivot point, el movimiento inicial ha sido brutal, pero luego, como podemos comprobar, lo ha pasado un poco, pero ha empezado a bajar, a tocarlo, a bajar, a tocarlo, a bajar, a tocarlo, y a estas horas, pues no ha conseguido
ni alejarse ni perder ese pivot point. Es algo tan sencillo que parece increíble. Vamos a ver, pues no sé, el par que tenemos aquí al lado, el euro contra el yen. Bueno, como podemos ver, la sesión de hoy se ha movido exclusivamente dentro de 2 pivot point. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que se vea. Hemos abierto, esto era a las 2 de la madrugada hora española, ya cuando se ha activado la sesión europea, que suele ser pues, sobre las 7:30 a las 8 de la mañana, cuando entran los ingleses, se ha movido a la baja, se ha parado en más o menos en los pivot point, ha vuelto a rebotar hasta la zona del siguiente pivot point, no ha podido con él, ha hecho algunos rebasamientos de muy pocos puntos, al final no ha podido con él y ha vuelto a caer otra vez a la altura del pivot point. Si miramos otros días atrás, como vemos, la cadencia se repite, los pivot point marcan muy bien la estructura del precio, de vez en cuando se lo salta, evidentemente, si no esto sería el santo grial y bueno, y no haría falta nada más, pero es una referencia pues realmente importantísima. Pues si nos vamos, por ejemplo, al par más brutal que hay, que es a este le llaman la bestia en Forex, que es la libra contra el yen, la llaman la bestia, el dragón, bueno, tiene un montón de nombres, porque dicen que es el par con mayor volatilidad, no es que lo digan, es verdad. Si uno se toma una tabla de volatilidades de los pares de divisas, este casi siempre tiene el honor, entre comillas, de ser el que tiene más volatilidad. Bueno, pues a pesar de ser la bestia también se ha parado esta mañana en sus correcciones, se ha parado a la altura del pivot point, ha tenido un ligero rebasamiento, pero se ha parado ahí, se lo ha saltado. Este ha sido el movimiento del Banco de Inglaterra, ahí no hay pivot point que valga, evidentemente son momentos de máxima volatilidad, pero como pueden comprobar es muy importante que tras corregir la barbaridad que ha hecho la libra contra el yen en el momento del Banco de Inglaterra, casi 120 puntos de subida, en la corrección ni Fibonacci ni nada, se ha parado exactamente a la altura de este pivot point. Si miramos un poquito hacia atrás, pues ya vemos que este par indomable pues también se va respetando muy bien, sin ser el santo grial, insisto, pues todo esto de los pivot point. A mí me parece, por lo tanto, que los pivot point son un nivel operativo perfecto para 2 cosas. Evidentemente, ponerse, como dicen los toreros, a puerta gallola, a esperarlo aquí a la contra, eso no es muy recomendable. En la puerta gallola, para el que no conozca el argot taurino, es ponerse de rodillas delante del toril esperando que el toro arremeta. Bueno, eso tampoco es muy recomendable, pero sí podríamos entrar cuando por price action nos encontremos con figuras reversal, por ejemplo, apoyándose en estos niveles. Ahí es donde esto tiene muchísimo valor, muchísimo valor. Una figura reversal se pide en la teoría de price action que se dé sobre un área de soportes o de resistencias importante. Entonces, en lugar de tener todo el gráfico lleno de soportes y de resistencias, pues podríamos hacer algo tan sencillo como buscar los apoyos en los pivot point normales que generan pues esta serie de reacciones tan interesantes. Entonces se trataría pues de buscar esos reversal ahí. Esto funciona absolutamente en cualquier producto. Ahora aquí, por ejemplo, pues tenemos el petróleo en gráfico de 60 minutos también. Como vemos, funciona con la misma exactitud, y cualquier figura de reversal que podamos ver pues chocando contra uno de estos niveles, sabemos que es una figura de reversal apoyada con los pies en el suelo. Y en segundo lugar, los pivot point tienen una grandísima utilidad como puntos exactos de tomas de beneficios. Por ejemplo, si pues en el petróleo hubiéramos estado pues aquí, no sé por qué, pues nos ponemos cortos por lo que sea, pues ya sabemos que cuando llegue a esta zona, y si se la salta, desde luego, es difícil que se salte la segunda zona, pues ahí en esta área tendríamos una zona de toma de beneficios. Es bastante efectivo el operar así, pues a lo mejor vemos una figura de price action y podemos cerrar la mitad cuando llegue a un pivot point, ponernos a coste por el resto
y dejarlo correr hasta el final, lo que queda puestos a coste para protegernos por si acaso. Son muy efectivos en ambas ocasiones. Así que yo hoy quería pues romper una lanza en favor de este viejo indicador, que es muy conocido, muy viejo, muy antiguo, y que creo que se usa menos de lo que se debería usar. Y quería proponer una variante de los pivot point bastante interesante, que es la variante de los pivots ATR. Este es un indicador que solo está en esta plataforma, en la plataforma de Visual Chart. No está de oficio, hay que pedirlo, pero se le puede pedir a mis compañeros y ellos lo pueden enviar. Es un indicador que calcula lo siguiente. Vamos a ver, es muy fácil de comprender. Los pivot ATR lo que calcula es... Vamos a colocar el indicador... Bueno, no hace falta para no liar el gráfico. Si nos vamos aquí al gráfico del DAX diario y miramos el ATR del día anterior, es decir, el ATR ya saben que más o menos es, no exactamente, pero bueno, aproximadamente es la media del rango que tienen las velas en los últimos 14 días. Más o menos sería eso. Pasa que se cuentan también los gaps y demás, pero más o menos sería eso. Es decir, que si ayer al cierre del DAX, por ejemplo, que es el gráfico que vamos a tomar como modelo, pues había un ATR de 110 puntos, pues quiere decir que de media, en la sesión, del cierre de un día al cierre del otro, pues más o menos, perdón, al máximo o al mínimo, pues se va a mover como 100 puntos. Es un ATR bajo. El DAX ahora mismo, como vemos, no está precisamente en su momento más volátil, ni muchísimo menos. De hecho, está en el momento menos volátil desde el año 2014. Muy bien, pues lo que hace el indicador Pivot ATR, que Visual Chart 6 no lo calcula directamente, no tenemos que marearnos, lo que hace es tomar el ATR del día anterior y hace un cálculo muy sencillo. Sobre ese ATR espera a la apertura del día anterior, que es esta línea negra. La línea negra que aparece en el indicador es dónde abrió cada día, y le suma hacia arriba el 25% del ATR del día anterior. En este caso serían 25 puntos, porque era 102 puntos, casi exactos 100. Le suma 25 puntos, le suma el 50%, que en este caso serían 50, le suma el 75% y le suma el 100% al precio de apertura. Y tenemos 4 niveles hacia arriba. Y hacia abajo, pues hace lo mismo. Toma el precio de apertura y le resta el 25% del ATR del día anterior, el 50%, el 75% y el 100%. Y tenemos una especie de pivots, pero calculados de otra manera. Esto no es un descubrimiento nuestro, ni mucho menos, aunque solo está aquí, es porque a mí me llamó la atención, lo vi que muchos traders americanos, inversores, gente que operaba incluso muy lento, los usaba y pedía a Visual que lo programara. Pero este es un indicador que lo usan muchísimas manos fuertes, no solo en diario, sino también en semanal. Lo que hacen sería la misma operación. Tomar, por ejemplo, el ATR en gráfico de semanas de la última semana del DAX, y en la apertura de la semana siguiente, pues sumarle el 25, el 50, el 75, el 100% a la apertura de la semana y restárselo también y tener los niveles. Esto las manos fuertes lo usan muchísimo y en todos los productos. He puesto el ejemplo del DAX por poner un ejemplo en un gráfico concreto, pero se puede aplicar a cualquier cosa. En Forex es muy fino cómo funciona especialmente, muy fino, porque lo tienen muchas manos fuertes. Bueno, como podemos comprobar, pues no va nada mal. He empezado a poner el gráfico pues desde el día 10 y tenemos pues como el día 10 se para en un pivot ATR, basta con fijarse en la configuración Eikenasi. Una vez que toca contra el pivot, en cuanto cambia claramente de color, desarrolla un tramo de caída y así pues todos los días, ¿no? Aquí tenemos un toque, otra vez aquí, toca otra vez, toca, cuando consigue escapar entonces empieza a hacer la operación contraria, choca con sucesivos cambios de Eikenasi. Bueno, este sería un gráfico un poco exagerado porque es de 5 minutos.
Aquí tenemos como el mínimo de este día, por ejemplo, el día 14, lo hace exactamente con total exactitud encima de un pivot ATR. Ayer, que fue un día movidito, miren cómo esta zona de máximos del día se compuso de 5 o 6 toques contra los pivot ATR, y en cuanto cambió de color Ike Nashi, pues desarrolló un tramo a la baja, y sin ir más lejos, pues en la sesión de hoy tenemos el máximo del día casi pegado a un pivot ATR y el mínimo pegado ahí. Esta sería una posibilidad con los cambios del Ike Nashi. Otra posibilidad que a mí me gusta mucho más, pues es irse a un gráfico de bastante más tiempo y buscar pues velas reversal contra el pivot ATR, lo mismo que he explicado antes, para poder intentar buscar un movimiento pues más tendencial. Claro, aquí vamos a tener muchas menos señales. Podemos irnos a un gráfico pues algo no tan agresivo, pues por ejemplo uno de 15 minutos, quitarle las velas Ike Nashi, voy a quitarle el Ike Nashi y buscar los reversal pues en velas japonesas pues normales y corrientes, que es donde vamos a ver pues configuraciones, pues no sé, de pin bar y demás historias, o envolventes, o estrellas, o alguna cosa por el estilo. A ver, vamos a volver a poner, por ejemplo, de 60 minutos. Pues aquí podemos ver por muchas cosas. Por ejemplo, aquí tenemos una envolvente bajista gigantesca que la ha hecho hoy. La envolvente se ha quedado un poco, bueno, no ha llegado a envolver 100%, pero cuando tras el rebote ha vuelto a perder la zona de mínimos, pues ha dado un desarrollo bastante claro que se había formado pues por encima de los pivot ATR. En suma, yo creo que hay que volver un poco a desempolvar estos indicadores clásicos bastante sencillos, y yo creo que los pivot point pues nos pueden aportar muchísimo. Repito, no para ponerse como un loco en busca del rebote cuando los tocan, porque no son indicadores infalibles y a veces pues los puede sobrepasar sin pararse, pero sí buscando pues figuras en esos choques, o bien, pues si uno ha tenido la suerte de estar largo en este movimiento, pues evidentemente cuando llega aquí ya sabe que tiene bastantes pocas posibilidades de que esto lo pase con facilidad. Luego puede ser un buen punto de toma de beneficios o un buen punto pues para cerrar la mitad o no sé, o cada uno pues puede hacer lo que quiera. A veces los pasa, pero es bastante difícil que no los pase sin hacer un reversal que lo lleve hasta ahí. Por ejemplo, aquí podemos ver una figura bastante conocida de envolvente alcista bastante fuerte, y cómo la envolvente alcista, si uno se mete aquí a buscar su confirmación, como la toma de beneficios en cuanto toca el pivot ATR, pues habría sido un acierto, porque ahí le cuesta pasar. Ahora estamos de nuevo con un gráfico bastante agresivo. Y nada más, pues romper una lanza en favor de estos viejos indicadores que de viejos no tienen nada, están más de actualidad que nunca en estos mercados que están mutando, donde las manos fuertes cada vez están más presentes en el intradía, y donde yo creo que hay que empezar a moverse un poquito más lento con este tipo de cosas para saber pues dónde pueden estar esos puntos de giro del mercado, y sobre todo la mejor aplicación que yo creo que se le pueden dar a los pivot point pues es como reversal y como puntos de tomas de beneficios. Muchas gracias. Carlos, te paso el... Sí, muchas gracias, José Luis, muchas gracias, Sergio. Bien, hemos terminado hoy por hoy la primera sesión de estos webinarios de los que comentábamos. Perdón un momento, que voy a compartir. Bien, como decía, hemos terminado la primera sesión. Intentamos darle una continuidad a estas sesiones que haremos
conjunto con el INTEFI. Decir que crearemos en los próximos días un grupo dentro de VisualChart para los exalumnos de INTEFI que quieran apuntarse y para los suscriptores del servicio SMN Premium, donde, como decía José Luis, podremos compartir algunos de los indicadores que hemos desarrollado nosotros o que no están a libre disposición de todos los suscriptores de VisualChart, y podremos compartirlos de forma gratuita con toda nuestra comunidad de antiguos alumnos de INTEFI y suscriptores del servicio Premium. Muchas gracias por vuestra presencia. Como os dijimos al principio, hemos empezado una nueva etapa dentro de Esfera. Esperamos por lo menos ser de la misma ayuda o de la misma utilidad que lo hemos sido en nuestras etapas anteriores. Lo que pasa es que en estos momentos con muchos más productos, con muchos más servicios y sobre todo con muchísimas más ganas de trabajar. Se remitirá por correo electrónico el enlace de la grabación de este vídeo, de este webinario, y os emplazamos a un próximo webinario en las próximas semanas. Pues muchas gracias a todos por vuestra presencia.